Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a comenzar el estudio a la segunda carta en Apocalipsis, que corresponde a la iglesia de Esmirna. Vamos a ir en oración antes, así que les pido, hermanos, que cierren sus ojitos y oremos al Señor. Padre amado, ruego, Señor, por este estudio. Doy gracias en primer lugar por esta oportunidad hermosa de poder escudriñar su palabra, rogando, Señor, que usted nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría y que abra nuestro corazón para que podamos atesorar su palabra. Y también, Señor, ruego porque todos podamos entender y sacar provecho de lo que hoy usted tenga para cada uno de nosotros. Se lo ruego en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, vamos a dar comienzo entonces a este estudio que corresponde a la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Vamos a dar lectura. Preparen sus Biblias, hermanos, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, entre los versículos 8 y 11. Esta es una carta muy breve, muy cortita, que tiene tan solo 4 versículos. Vamos a dar lectura entonces a esta carta, hermosa por lo demás también. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como vieron, es una carta breve, la más corta de todas las que se han escrito, de todas las 7 que se escribieron, y además es una carta, la única, que no contiene una admonición, una corrección, un llamado a atención, tengo algo contra ti, como le dijo en la carta anterior a los Efesios, ¿ya? Tengo algo contra ti. No, eso no lo contiene esta carta. ¿Ah? Así que es una carta realmente especial, distinta, muy diferente de todas las demás. Vamos a algunos datos acerca de la ciudad de Esmirna. Esmirna significa mirra, una sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especia aromática. Esta ciudad antigua era llamada la Corona de Asia y en la actualidad es Izmir. En la actualidad se llama Izmir y está en el país de Turquía. Era la ciudad más bella en Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. Su intensa fidelidad a Roma resultó en una adoración al emperador como a un dios. 50 años después de la muerte de Juan, el pastor de la iglesia en Esmirna, Policarpo, fue martirizado aquí en este lugar, fue martirizado por negarse a adorar al César. Y él fue muerto a la edad de 85, 90 años se calcula, y fue enterrado vivo. Esos son los acontecimientos, los datos, algunos datos de lo que era esa iglesia en aquellos tiempos. Y bueno, vamos a lo que dice la carta.
Estos hermanos estaban pasando por momentos muy difíciles. La historia registra persecuciones por parte del ejército romano, del imperio romano, y fueron persecuciones muy duras, mucho dolor, encarcelamiento, persecución, muertes, asesinatos de creyentes, como mencionábamos anteriormente a el pastor Policarpo. Así es que por lo tanto ellos estaban pasando por muchas dificultades, por muchos problemas, muchos tormentos. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna estaban viviendo. Y aquí el Señor, en el versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y el Señor se presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esto es muy importante, hermano, de analizar esta parte, porque el Señor dice el que estuvo muerto, el que pasó por todas estas cosas que ustedes están pasando en estos momentos, por toda esta tribulación, por todo este tormento, dolor, muerte. Yo también pasé por eso, dice el Señor, ¿ya? Y estuve muerto y viví. Y ese que ahora está vivo, dice esto, dice el versículo 8. Y dice el Señor a estos hermanos de la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y es hermoso también sentir, hermano, que el Señor reconoce su trabajo dentro de la obra. Porque muchas veces suele ocurrir que el trabajo que usted realiza en la obra es conocido tal vez por usted, no es reconocido por nadie, aunque no es la idea que alguien trabaje para que su trabajo sea reconocido, no es ese el principio, pero el Señor dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor conoce lo que usted hace, hermano, lo que estos hermanos hacían, lo que estos hermanos trabajaron ahí en la obra. ¿ya? Y dice el Señor también, y conozco tu tribulación. Esta palabra tribulación, hermanos, podemos un poquito ampliarla porque no es esta tribulación que dice ahí en Mateo 24, la gran tribulación. No es esa a la que se refiere aquí el Señor, sino que es una tribulación, una que podemos, yo tengo aquí unas palabras afines que se le pueden también denominar como adversidad, desgracia, infortunio, pena, tormento, aflicción, dolor, turbación, congoja. Todas esas cosas conllevan, digamos, el término tribulación. Todas estas cosas, si algunas o todas, podían estos hermanos estar pasando. Importante, hermano, que nosotros consideremos que todo esto que los hermanos aquí en esta iglesia están pasando es por causa de la fe. Es por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. No es una tribulación, no es una situación cotidiana así como la que nosotros hoy día pasamos en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos actualmente pasan por situaciones complejas. Pero no es una tribulación por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Es una situación distinta, diferente. Sin embargo, igual pasamos tribulaciones, cosas dolorosas, penosas, ¿verdad? Y dice el Señor que conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Producto de este tiempo que ellos estaban viviendo, de estas tribulaciones, estas persecuciones del Imperio Romano, muchos de los hermanos estaban siendo encarcelados y bueno, confiscados sus bienes, perdían sus propiedades, en fin, ellos quedaron en la más absoluta pobreza. Y por lo tanto el Señor dice también, y conozco tu pobreza. Y entre paréntesis, algo hermoso, dice, pero tú eres rico. Pero bueno, rico, pero
estoy pasando toda esta situación. ¿Ya? Pero el Señor dice, tú eres rico. Al contrario, totalmente opuesto a lo que sucede en la última iglesia, que después la vamos a ver, pero en la última iglesia, en la Odisea, capítulo 3, verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es algo que en la actualidad, hermanos, se escucha muy frecuentemente. No tengo necesidad, tengo todo, lo tengo todo, ¿ya? Y es algo realmente que sucede en el tiempo actual. Pero no acá. Acá estos hermanos se habían empobrecido, estaban en la más absoluta pobreza, pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos también dice el Señor que la conoce. La mentira de los que dicen ser judíos, que en realidad eran judíos, pero que sus características, sus comportamientos no se ajustaban a lo que un verdadero judío debía comportarse. Ellos eran, por el contrario, dice el Señor ahí, sino que dice, eran sinagoga de Satanás. O sea, era un lugar, el fuerte, el lugar donde se congregaba Satanás, ¿ya? La maldad misma. Porque no nos olvidemos que habían sectores, grupos de judíos en aquel tiempo que eran los más perversos, los más hostiles en contra de la predicación del Evangelio. Todas esas cosas eran lo que estos hermanos ahí en la iglesia de Esmirna, ellos estaban padeciendo. Y el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No está diciendo el Señor que no temas porque no te va a pasar nada. Nosotros muchas veces buscamos el refugio del Señor para que a nosotros no nos pase nada, hermano. Para que no tengamos sufrimiento, para que no nos falten, no sé, pues el alimento, el trabajo, que no nos enfermemos. Muchas veces buscamos al Señor por esas causas, por esa razón. Estamos siempre pegaditos al Señor para que es. Pero el Señor aquí le está diciendo a los hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. No les está diciendo, no temas porque yo te voy a quitar el padecimiento, te voy a quitar el sufrimiento. Es algo difícil de entender. Sobre todo difícil de entender cuando alguien se encuentra en medio de esa situación. Cuando usted es parte del sufrimiento, de la tribulación. Es difícil tomar eso. Es necesario ahí entonces sujetarse de la fe. Y ellos tenían una tremenda fe en el Señor. Entonces el Señor les está diciendo, no temas lo que vas a pasar. La vida, hermanos, la vida de un ser humano siempre lleva consigo sufrimiento. En alguna etapa de su vida, hermano, usted va a pasar por un periodo de sufrimiento o de dolor. No tener un sufrimiento sería no ser un ser vivo, quizás. Es como la chispa. La chispa, si no salta y se apaga y muere, no es chispa. Si no hace eso, no es chispa. Si no salta y no muere, no es una chispa. Es así la vida también. La vida, si no conlleva consigo el sufrimiento, no siempre, constantemente, pero etapas de la vida de cada uno de nosotros, debe ir acompañada de sufrimiento. Está inserto en la vida de cada uno de nosotros el sufrimiento. ¿Ya? Y el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer, que he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y eso para que seáis probados. Todo esto también el Señor lo utiliza para probar la fe de aquellos hermanos. Y en el caso nuestro, también, para probar nuestra propia fe. Muchas veces nuestra fe, cuando nos vemos en situaciones adversas, comienza nuestra fe a flaquear.
comienza la duda, a generarse la duda en nuestros pensamientos, y comenzamos a desesperarnos, y comenzamos de pronto a tener actos que son absolutamente humanos y personales, y no nos tomamos del Señor. Pero el Señor aquí le dice a estos hermanos: no temas en nada lo que vas a padecer. Y el Señor les entrega aquí digamos, el resultado, le entrega la razón, ¿ya? El objetivo. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad iba a ser probada hasta lo máximo, incluso hasta la muerte, si fuese necesario. Pero como premio, como el resultado de todo eso que usted iba a demostrar por esa fe en el Señor tiene como premio la corona de la vida. Y esta corona de la vida no es este objeto decorativo, sino que es la vida misma. El Señor a usted le va a retribuir con la vida misma, con la vida eterna, con la vida ahí con el Señor. ¿Ya? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la vida eterna junto conmigo, una vida maravillosa. La vida con el Señor es una vida hermosa, hermano, indescriptible. Y ese es el premio que el Señor nos va a dar a cada uno, según las situaciones, a estos hermanos, según las tribulaciones que ellos estaban viviendo, los tiempos que ellos estaban viviendo, iban a ser coronados con la vida eterna. El Señor les iba a regalar la vida eterna, así como cuando Él dice: yo estuve muerto y ahora vivo. Así, eso es lo que el Señor les iba a dar a esos hermanos, y a nosotros también, a todos aquellos que seamos obedientes y fieles al Señor. Dice en el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que tiene oído, oiga. ¿Ya? El que tiene oído, el que está escuchando la palabra del Señor, oiga, deténgase a reflexionar en ella, deténgase a meditarla. El que tiene oído para escuchar, para leer la palabra, deténgase a analizar lo que el Señor dice en su palabra para cada uno de nosotros. Que no pase la palabra por un oído y salga por el otro y no cause efecto alguno en su vida. Deténgase, hermano, a analizarla. Si esto que estamos haciendo es un estudio, estúdielo, analícelo, ojee, escudriñe las escrituras. El hermano está diciendo algo aquí, ¿será verdad? Escudriñelo, verifíquelo. Verifique cada versículo aquí mencionado, si acaso la palabra del Señor así lo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor aquí no son hermanos especiales, no es un grupo de hermanos especiales. El que venciere es el cristiano verdadero. Ese es el que vence. El que es hijo del Señor. Ese es el que venciere. El cristiano. No hay cristiano categoría B, categoría C. El cristiano. Y el cristiano es uno solo. Es el que es fiel al Señor, el que hace la voluntad de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cristiano fiel y verdadero. Ese es el que vence. Y ese que vence no sufrirá daño de la muerte segunda. Todos vamos a morir, pero la muerte segunda es aquella que nos separa absoluta y definitivamente de Dios. Y lo separa y lo arroja a un lugar que no a muchos les gusta escuchar, al lago de fuego, el infierno. Allí es donde se van los que caen en la muerte segunda. Bueno, el que vence no sufrirá daño de eso. Yo no me atemoriza la muerte segunda, porque yo
quiero ser fiel al Señor, quiero servirle, y yo estoy seguro que usted también, hermano, está en lo mismo. Seamos fieles hasta la muerte, hermano, y el Señor nos dará la corona de la vida. Que el Señor le bendiga, y en el próximo capítulo, la siguiente iglesia. Nos vemos.